Estas son herramientas de inteligencia artificial que han estado disponibles durante un tiempo, como algunos meses o más. Todas ellas parecían interesantes, pero por alguna razón las pospuse. Cuando finalmente las probé, pues he quedado impresionado y he lamentado no poder utilizarlas antes. Esta lista cubre de todo, desde investigación y música hasta bases de datos de código abierto y creación de contenido, pero todas son súper útiles y en la mayoría de ellas gratuitas. Napkin AI es una herramienta perfecta para usar en contenido de vídeo, boletines, blogs, presentaciones y tweets. Actualmente es completamente gratuita mientras está en beta, aunque esto seguramente cambiará en algún momento. Es muy fácil de usar. Simplemente hacemos clic en New Napkin y aquí podemos utilizar dos opciones. Una, que nos lo haga la inteligencia artificial, y otra, empezar desde cero, una servilleta digamos en blanco, y poner nuestros datos. Vamos a empezar por hacerlo en blanco. Aquí voy a copiar este artículo sobre las herramientas de inteligencia artificial más utilizadas. Volvemos a Napkin, aquí le vamos a poner el título, herramientas de inteligencia artificial más utilizadas, y ahora voy a pegar lo que habíamos copiado anteriormente. Vamos a hacer clic en este rayo de la parte izquierda que nos aparece y como veis pues nos salen muchos estilos. Serán unas barras, un gráfico de puntos, barras horizontales. Aquí podemos elegir aquel que queramos. Yo por ejemplo, mira, me gusta este, pues voy a elegir este. Y luego dentro pues tenemos otros estilos dentro de la misma presentación que hemos elegido. Y todos ellos son totalmente editables. Podemos elegir el color de fondo, así como pues el color también del texto y de los iconos. La verdad es que es una herramienta muy práctica. Vamos a hacer ahora otro nuevo Napkin, pero esta vez que nos lo haga la inteligencia artificial. Y aquí en la caja de texto pues le vamos a poner lo siguiente: ¿cuáles son todos los pasos involucrados en crear un LLM? Vamos a darle a continuar y aquí la inteligencia artificial pues nos muestra los pasos que conlleva crear un LLM. Ahora vamos a darle aquí al rayo que teníamos a la izquierda y ya tenemos pues aquí nuevos gráficos, como hemos dicho anteriormente, totalmente personalizables. Vamos a hacer otro nuevo Napkin con inteligencia artificial y en este caso le voy a poner lo siguiente: ¿cuáles serían los principales problemas en caso de un apocalipsis zombie? A ver qué nos devuelve. Aquí está generando primero el título y luego nos ha generado el texto. Seleccionamos todo y le vamos a dar al rayo y vamos a ver qué gráfica nos genera. Pues mira, aquí tenemos este estilo que es de una raspa de pescado, otro que es parecido, otro que sería como un árbol, una rueda y un montón de estilos más. Esto sería cuestión de elegir el que a ti te viene mejor y adaptarlo a tus necesidades. Si nos gusta tal y como ha quedado este esquema, pues simplemente lo podemos descargar para luego utilizarlo en nuestros proyectos. En resumen, Napkin AI ofrece muchas plantillas y estilos con iconos y colores, ideales para crear visuales atractivos para vídeos, boletines, blog, presentaciones o publicaciones en redes sociales. Aunque algunas de estas plantillas se repiten, hay suficiente variedad y opciones de personalización para que sea una excelente herramienta muy útil en muchos casos. Otra de las herramientas con inteligencia artificial que me tiene realmente entusiasmado es NotebookLM. NotebookLM es una herramienta de Google impulsada por inteligencia artificial diseñada para facilitar la investigación y la organización de información. Y sus principales características son las siguientes: organización de información. Permite crear cuadernos personalizados donde puedes agregar y gestionar fuentes como sitios web, documentos PDF y textos, facilitando la estructura de tus proyectos de estudio o investigación. Generación de resúmenes automáticos. Analiza las fuentes añadidas y produce resúmenes que destacan los puntos más relevantes, ayudándote a comprender rápidamente el contenido más esencial. Creación de preguntas frecuentes. El típico FAQ. Genera automáticamente preguntas y respuestas basadas en el contenido de tus fuentes, lo cual es muy útil para prepararte para exámenes o sesiones de estudio. Elaboración
creación de guías de estudio. Ofrece también la posibilidad de crear guías de estudio personalizadas que resumen los temas más importantes y propone además preguntas clave para facilitar el repaso. Conversión de textos en podcast. Utilizando modelos avanzados de inteligencia artificial, NotebookLM puede transformar documentos de texto en podcast con presentadores virtuales que comentan el contenido adaptando el tono según la temática. En este ejemplo de esta herramienta vamos a ver cómo convierte un texto en un podcast con dos personajes que hablan entre ellos sobre este resumen que nos va a hacer. Bueno, pues una vez que estamos en la página principal de NotebookLM, vamos a crear nuestro primer cuaderno y aquí se nos abren tres opciones. Una, podemos subir documentos de Google o presentaciones de Google a través de Google Drive. También podemos poner un enlace de un sitio web para que nos haga precisamente el resumen y también podemos poner la URL de un vídeo de YouTube. Y luego pues simplemente podemos copiar y pegar un texto pegándolo aquí y también nos hará un resumen. Yo voy a hacer aquí dos ejemplos. El primero de ellos va a ser subir un documento PDF que tengo sobre cómo hacer una página web. Y luego vamos a insertar una dirección de un vídeo de YouTube para que también nos haga ese pequeño resumen. Y luego después pasaremos a ver cómo se hace lo de el podcast. Entonces vamos a seleccionar una fuente y aquí tengo yo el PDF y una vez que lo subimos pues va a tardar un poquito, pero muy poco, en hacernos aquí un pequeño resumen de este PDF. Bien, pues aquí ya tendríamos el resumen. Ya que veis todo lo que nos ha creado y ahora podríamos hacer unas preguntas, o sea, le podemos preguntar y él nos va a responder. Si yo le pregunto qué es un dominio y le doy a enviar, automáticamente nos va a generar aquí una respuesta. Vale, también nos puede hacer ahora un documento resumen para que lo tengamos listo para descargar y poder revisarlo posteriormente. Y también nos puede hacer un resumen de audio, pero esto lo vamos a ver después. Bien, esta es una de las opciones, subir un archivo que tengamos nosotros en nuestro dispositivo, pues en formato PDF, en TXT, en un formato de texto. Vamos ahora a añadir otra fuente. Vamos a seleccionar un vídeo de YouTube. En este caso vamos a pegar la dirección de este vídeo que trata sobre los lenguajes LLM. Pegamos aquí la URL y le damos a insertar. Y aquí, como veis, ya está trabajando en ello, ya lo tendríamos. Entonces vamos a pinchar en este enlace y ahora vemos que tenemos aquí todo el resumen del vídeo, que es muy cortito como veis, pero esto luego se puede expandir. Entonces vamos a darle aquí a modelos de lenguaje y nos va a escribir aquí en el chat pues un resumen de lo que es los modelos de lenguaje. Y como veis aquí tenemos el resumen. Fijaros cómo ha cambiado del resumen que había aquí chiquitito a este resumen que nos lo expande ya en cada uno de los puntos. Y así podríamos ir haciendo con cada una de estas categorías. También le podríamos hacer una pregunta y él nos respondería. Entonces, tal y como os he dicho antes, vamos a hacer que uno de estos textos se convierta en un podcast entre dos interlocutores. Vamos a seleccionar este y ahora le vamos a dar a conversación en profundidad. El único fallo que tiene esto es que de momento solo está en inglés, pero si quieres ver cómo lo podemos pasar a español, déjamelo en los comentarios porque hay una forma de hacerlo en español. Pero vamos, eso será ya para otro vídeo, dependiendo de cuánta gente esté interesada en ver cómo podemos traducir y hacer esta conversación en español. Entonces le vamos a dar a generar. Esto tarda un ratito, así que voy a cortar y volvemos cuando ya esté generada la conversación. Bueno, y pasados unos minutos pues ya tenemos aquí a los dos interlocutores que van a hablar sobre el resumen de hacer una página web que le hemos subido anteriormente. Vamos a escucharlo. Acordaros que está disponible solamente de momento en inglés. All right, listeners, buckle up. We're diving deep this time, and you guys have given us a wild mix of sources. We're tackling building a website in 2025, and let me tell you. And then D, just to throw in some serious future tech vibes, we've got Andrej Karpathy's YouTube talk on large language models. It's an hour-long, super dense, but man, it's brilliant. You've pretty much nailed it. Bueno, pues ya has podido ver cómo NotebookLM es capaz de hacer una conversación entre dos interlocutores tipo podcast a partir de una fuente que le hayamos subido. Otra de las aplicaciones que me encanta y que he descubierto hace bastante poco es Replicate. Replicate es una plataforma que facilita la ejecución y ajuste de modelos de inteligencia artificial mediante una API en la nube, sin la necesidad de gestionar infraestructuras complejas. Dentro de Replicate vamos a encontrar una amplia gama de aplicaciones. Los modelos disponibles en esta plataforma abarcan distintas áreas, incluyendo generación de imágenes, texto, música, conversión de texto a voz y restauración de imágenes, entre otras cosas. Así que, después de ver este vídeo, pásate por este otro si quieres
quieres ver cómo hacer imágenes consistentes sin necesidad de suscribirte a ninguna plataforma. Eso sí, te van a cobrar por uso, pero sale bastante más barato que si lo haces, por ejemplo, en Runway y en cualquiera de las plataformas del estilo. Y la última herramienta que vamos a ver en este vídeo, y que también es una de mis favoritas, es Pinokio. Pinokio es un navegador diseñado para instalar, ejecutar y controlar de manera programática cualquier aplicación en tu ordenador con un solo clic. Estas son sus principales funcionalidades. Automatización de aplicaciones. Permite instalar y ejecutar automáticamente aplicaciones y modelos de inteligencia artificial, sin necesidad de gestionar manualmente dependencias o entornos complejos. Integración de scripts comunitarios. Ofrece una plataforma donde la comunidad comparte scripts que facilitan la instalación y uso de diversas herramientas de inteligencia artificial, ampliando las capacidades del navegador según las necesidades del usuario. Control programático. Brinda la posibilidad de controlar aplicaciones de manera programática, lo que es muy útil para automatizar flujos de trabajo y tareas repetitivas, optimizando así la eficiencia en los proyectos que requieren múltiples herramientas. Interfaz intuitiva. Su diseño facilita la navegación y gestión de aplicaciones, permitiendo así a los usuarios concentrarse en sus proyectos sin preocuparse por la configuración técnica de las herramientas que utilizan. Bueno, pues una vez que estamos en la página de Pinokio, lo que tenemos que hacer es descargarnos la aplicación. La mía ya está instalada, con lo cual vamos a pasar directamente a lo que es la herramienta. Una vez entramos en la herramienta, yo me voy a valer de los scripts que estén verificados. Como veis, fijaros la cantidad de scripts que tenemos para utilizar, cada uno de ellos con sus características y diferentes modos de uso. Entonces, si no ves aquí el que buscas, por ejemplo, puedes usar la barra de búsqueda. Voy a poner, por ejemplo, Flux, y automáticamente me salen estos cuatro. Pues voy a elegir este de aquí, y una vez que estamos dentro, pues vamos a darle a descargar. Algunos de estos archivos son bastante grandes, así que a lo mejor tarda un pelín. Aquí te pone los requerimientos de instalación y le vamos a dar a instalar. Como veis acá abajo se está iniciando la instalación, y como veis está instalando un elemento de 10, así que por lo que veo esto va a tardar un poquito, así que corto y volvemos enseguida. Una vez que ha terminado de descargarse, lo tendríamos ya dispuesto en la página principal de Pinokio. Y ahora ya estaría para ejecutarse. Vamos a instalar otro script. Volvemos, pinchamos en Discover y se nos abre de nuevo pues todos estos programas que tenemos para descargar. Vamos a descargarnos ahora, por ejemplo, pues este mismo, que lo que hace es mover la cara de este personaje o de cualquier otro que carguemos según movemos el cursor. Entonces, como hemos dicho antes, pinchamos y lo vamos a descargar. Lo guardamos como facebook.gif. Esperamos de nuevo a que se descargue y volvemos. Aquí ya está descargado, así que vamos a instalarlo. Y como veis, pues ya lo tenemos también en la página principal de Pinokio. Como puedes ver, hay un montón de herramientas que puedes explorar y utilizar para diferentes necesidades. Estoy seguro de que entre todas estas herramientas vas a encontrar algo útil para tus proyectos. Bueno, ¿y qué te ha parecido estas herramientas de inteligencia artificial? ¿Cuál es tu favorita? Déjamelo en los comentarios. Y como siempre, pues si te ha gustado este vídeo, pues ¿a qué estás esperando? Suscríbete al canal, dale un like al vídeo y compártelo. Me estarás ayudando un montón. Y ahora también te voy a dejar pues con estos dos vídeos a los que seguro le vas a sacar provecho.